Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy, el tema que vamos a ver, vamos a hacer un estudio y el tema se llama Tu dirección me da una oportunidad, ¿sí? Y para este tema vamos a estar revisando el libro de Génesis, para quien tenga ahí su Biblia. Vamos a estar revisando el libro de Génesis y vamos a revisar algunos capítulos donde viene la historia de un personaje llamado Lot. ¿Alguien ha escuchado acerca de esta persona, de este personaje? ¿Quién sí lo ha escuchado? Que levante su mano, que sepa algo de su historia. ¿Es el que estaba en Babilonia, no? No. Ese. Ajá, exactamente, es el de Sodoma y Gomorra. Bueno, Lot es un personaje más conocido por quién? Por su esposa, ¿no? Pero comúnmente escuchamos la historia de su esposa, que nada más se menciona en un versículo, y la historia de él no es muy conocida, o al menos es poco conocida, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de él, una parte también de lo que pasó con su esposa, con sus hijas, etc. Entonces, para entender primero un poco el contexto de quién era Lot, vamos a Génesis, capítulo 11, versículo 27. Quien me lo pueda leer, me lo lee, por favor. 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Ok, gracias. Esta es nada más para saber la genealogía y más adelante poder entender un poco acerca de lo que sucede y cómo repercute tanto en el futuro y en la historia de la palabra. Aquí dice, esta es la historia de Terah, el padre de Abraham. Todos sabemos quién fue Abraham, ¿no? Bueno, para los que no sepan, un contexto rapidísimo. Abraham fue el hombre, el padre, se le puede llamar el padre de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham son quienes habitan en Israel. Su descendencia es llamada el pueblo de Israel, ¿sale? Entonces sabemos la historia de Abraham, que es aquel hombre que se le da esa promesa de que va a tener muchas generaciones, de que va a tener un hijo. Sin embargo, Abraham ya era un hombre grande y además su esposa Sara era estéril. Y pues a él le dan la promesa y tienen un hijo llamado Isaac. Bueno, pues este hombre es, si aquí leemos con detenimiento, este hombre Abraham es el tío de Lot. Porque dice, esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot, es decir que Abraham y Harán que es el padre de Lot, eran hermanos. Entonces, por ende, Lot se convierte en el sobrino de Abraham. Ahora, más adelante, esto viene en el capítulo 13. En el capítulo 13, ahí vemos, narra primero, es una historia muy extensa, la verdad es que es un contexto largo, entonces no lo vamos a ir leyendo todo porque es mucho texto, pero te voy a ir contando de lo que pasó. Te decía, Lot es sobrino de Abraham. Llega un punto en el que ellos caminan juntos, ellos atraviesan diferentes procesos juntos y llega un momento en que Abraham, tanto Abraham como Lot, ambos tenían su rebaño, su ganado, y ambos tenían su grupo de pastores, ¿sí? Entonces lo que sucede, esto lo vemos en el capítulo 13, lo que sucede es que los pastores de Abraham y los pastores de Lot empiezan a tener problemas entre ellos. Entonces, Abraham, por el cuidado de la relación con Lot, le dice que lo mejor es que se separen sus tierras. Por su cuidado, como son familia, decía que no quería que este problema llegara más lejos. Entonces, Abraham y Lot se separan. Aquí es donde vamos a entrar más en contexto de lo que vamos a ver. Entonces, quedamos que Abraham y Lot se separaron. En Génesis, ¿quién me puede leer? Génesis 13,
versículos 12 y 13. Capítulo 13, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Gracias. Entonces, aquí es donde ya empezamos a entrar más en contexto sobre lo que vamos a ver. Entonces te decía, Abraham y Lot se separan. Abraham monta su rebaño o su ganado en otro lugar y nos narra que Lot se establece ¿dónde? ¿Cerca de dónde? Cerca de Sodoma. Y para los que no conozcan a lo mejor esta historia de Sodoma y Gomorra, nos narra que era una tierra muy mala, que era una ciudad, dos ciudades, donde se cometían unos pecados grandísimos, donde ya la maldad y la enfermedad de los seres humanos sobrepasaba muchos límites. Era una enfermedad sexual muy grande y unos pecados muy grandes en contra del Señor. Y ya ni siquiera había un remordimiento o quizás una conciencia acerca de lo que estaban haciendo. Entonces, en este versículo que nos acaba de leer Eune, pues nos dice que Lot se va a vivir cerca de esta ciudad donde estaba llena de maldad. Ahora, en Génesis, en capítulo 19, ya es donde nos vamos a quedar, ¿sale? Ya en este capítulo, en el capítulo 19. Entonces, debido a esta gran maldad que existía en estas tierras, el Señor toma una decisión similar a lo que pasó con el diluvio. Ya había tanta maldad, había tanto pecado por parte de las personas en esa tierra que el Señor toma la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Ya no encontró otra solución para tales ciudades. Entonces toma la decisión de destruirlas. Sin embargo, en Sodoma habitaba un hombre que trataba de mantenerse bajo la dirección de Dios, que es lo que estamos viendo. Y ese hombre era Lot. No dice que Lot se manejara conforme a lo que se practicaba en esta ciudad. Entonces, Lot, al mantenerse bajo la dirección del Señor, él recibe una oportunidad. Y esa oportunidad es que es salvado de esta destrucción. Quisiera contarte un poco en este capítulo lo que pasa al principio de este capítulo. Te digo, no lo vamos a leer porque es mucho texto, es muy extenso, pero te lo voy a contar lo que pasa en este capítulo 19 para que tú te puedas dar a la idea de la maldad y la enfermedad que había en este lugar. Y yo te animo a que si tú después lo quieres leer, lo hagas porque es una historia muy interesante. Bueno, pues ya cuando se aproxima la destrucción de Sodoma y Gomorra, narra la escritura que llegan dos ángeles a esta ciudad y que Lot les ofrece quedarse en su casa, que dice que les prepara una cena, que se postran ante ellos, que los recibe muy bien. Y aquí es donde te quiero contar lo que sucede después para que tú puedas dimensionar la maldad que había en este lugar. Narra la escritura que cuando estos dos ángeles reales, a lo mejor estos ángeles para llegar a casa de Lot tomaron forma de hombres, a lo mejor no tenían esa visión celestial como a lo mejor no los podemos imaginar, a lo mejor tenían forma de hombres comunes, y llegan a casa de Lot y entonces todo el pueblo, y así lo menciona en un versículo, todo el pueblo sin excepción comenzó a rodear la casa de Lot y estaban pidiendo que sacaran a esos dos hombres, que eran los ángeles, que por favor los sacaran porque se querían acostar con ellos. Es decir, los querían violar. Entonces,
¿te puedes imaginar qué tanta enfermedad había en esta ciudad? Que al llegar 2 hombres con los que nunca se habían acostado, todo el revoltijo que hicieron, decía que querían tirar la casa con tal de acostarse con esos 2 hombres, que eran los ángeles. Y narra que Lot, en su desesperación por proteger a los ángeles, incluso estaba dispuesto a entregarle a sus hijas, porque Lot tenía a su esposa y tenía 2 hijas, dice que estaba dispuesto a entregar a sus hijas con tal de que a los ángeles no les hicieran nada. Entonces, te cuento esto para que tú puedas dimensionar la maldad que había en este lugar. Pero si yo te pregunto, ¿tú crees que esta enfermedad, que esta maldad, que este sentido de pecado abundante es muy diferente a lo que, o a la tierra en la que tú y yo vivimos actualmente? ¿Crees que es muy diferente esa condición a la que tú y yo tenemos hoy en día? No, por supuesto que no. O sea, la realidad es que tú y yo vivimos en un contexto donde todo esto que te acabo de narrar lo podríamos ver completamente normal. Donde es normal, llevándolo a esto que era una depravación sexual muy grande, es algo que ocurre hoy en día. Hoy en día la sexualidad ha perdido valor total. Ya no es algo sagrado, llamémoslo así. Ya no es algo que tú debas compartir con tu esposo o con tu esposa solamente. Es algo que puedes compartir con quien sea y no es algo malo en esta sociedad. En esta sociedad el pecado es algo bueno, es algo común, no es algo que esté visto como algo malo. Entonces, realmente lo que tú y yo vivimos hoy en día no es muy diferente a lo que se vivía en ese entonces, muchísimos años atrás. Estamos hablando del Génesis, del principio. No es muy diferente a lo que se vivía en estas ciudades. Sin embargo, yo te decía al principio el título de esta plática, que es Tu dirección me da una oportunidad. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí el día de hoy, que el Señor nos haya dado ese privilegio de estar aquí, es una oportunidad. El hecho que tú y yo hayamos llegado hasta aquí bajo su dirección es una oportunidad. Y me agrada mucho que sea el día de hoy que me toca compartirte esta plática, porque hoy es un día muy especial allá afuera, ¿no? Porque es sábado, es 2 de noviembre, y entonces hoy todo el mundo aprovecha para hacer sus fiestas de Halloween, de Día de Muertos, y no porque lo malo sea que te pongas un disfraz o algo así, sino porque esta fecha, estas fiestas que se realizan, se aprovechan precisamente para eso, para estas actividades como las que habían en Sodoma y Gomorra. Allá afuera, si tú y yo salimos, nos encontramos ante un Sodoma y un Gomorra totalmente, en su máxima expresión. Sin embargo, el Señor nos da esta oportunidad de estar aquí bajo su dirección, así como el Señor le da esa oportunidad a Lot de ser rescatado. Ok, entonces te decía, llegan los ángeles a su casa. Bueno, Lot los invita a su casa y le dice, al ver tal maldad, los ángeles le anuncian a Lot lo que va a suceder. Le dicen que esas tierras están próximas a ser destruidas por tal maldad. Entonces le dicen que tome a su esposa, tome a sus hijas, a todos sus parientes y que huyan de ese lugar. Hay 2 personajes que se mencionan muy rápidamente, que reciben un llamado, reciben una oportunidad que desaprovecharon por incredulidad.
En Génesis 19, 14, ya no vamos a salir del capítulo 19. En el 14, ¿qué dice? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaban. Ok, gracias. Ok, esta versión está un poco más entendible. Dice que Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad, porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Entonces estos dos hombres recibieron una oportunidad. Recibieron esa oportunidad de salvarse. Recibieron esa oportunidad de salvar su vida, de abandonar esa ciudad, de abandonar esa maldad, de abandonar ese estado de pecado. ¿Y qué hicieron ellos? Pensaron que estaba jugando. Y en la versión, me imagino que es Reina Valera, dice que se burlaron. Y la pregunta aquí es: ¿cuántas oportunidades a ti y a mí se nos han dado y hemos hecho eso? Nos hemos burlado, las hemos desaprovechado, hemos creído que nuestras decisiones no van a tener consecuencias, porque al final esos dos yernos tomaron una decisión. ¿Cuál fue? No aprovechar esa oportunidad y quedarse en la ciudad. ¿Cuántas veces tú y yo, por incredulidad, por creer que nuestras decisiones no van a provocar nada, nos hemos encontrado en un estado de destrucción, como el que estaba siendo aproximado a la ciudad de Sodoma y de Gomorra? Ellos tuvieron la oportunidad de ser salvados y la desaprovecharon. Y más adelante, entonces, como estos hombres no quisieron ir con Lot y con su familia, pues narra la escritura que los ángeles les dijeron: entonces huye ya, aléjate de aquí, huye de estas ciudades. Y que les da la instrucción muy importante, de que no miren hacia atrás, que no miraran la destrucción que estaba pronta a realizarse en Sodoma y Gomorra. Entonces Lot toma a su esposa, toma a sus hijas y huyen de esa ciudad. Narran que había una ciudad llamada Zoar, y para no quedarse a la deriva, para no quedarse sin un refugio, Lot le suplica al Señor que lo deje ir a la otra ciudad llamada Zoar. El Señor se lo autoriza, y cuando llegan a esta ciudad, narra que comienza la destrucción. En los versículos del 24 al 26, te lo voy a leer yo. Para este punto ellos ya estaban en Zoar. Dice: entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, esta partecita de que la esposa de Lot se queda convertida en una estatua de sal, es la parte por la que conocemos esta historia, ¿no? Que es como lo más fuerte, lo más escandaloso que hay de esta historia, que miró hacia atrás, desobedeció a la instrucción que los ángeles les habían dado, y ¿qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Bueno, vamos a detenernos aquí un poco en esta parte donde esta mujer se queda convertida en una estatua de sal. Y me gustaría
gustaría tomarlo de una manera simbólica, porque si yo te pregunto, ¿por qué la mujer volteó hacia atrás? ¿Cuál es la primera respuesta? Sí, exacto, por chismosa. Porque imagínate, o sea, escuchas a lo mejor que atrás están cayendo una lluvia de fuego, que la ciudad está siendo destruida, pues obviamente gana la curiosidad y volteas, ¿no? Ella quería voltear. Y sí, efectivamente, la razón más común pues es esa, la curiosidad. Pero a mí me gustaría, yo te decía, tomarlo de una manera más simbólica, esta parte en que la esposa se queda mirando hacia atrás como una estatua de sal. Y para esta parte quisiera hacer como una comparativa con su esposo, con Lot, que ambos vivían en el mismo contexto, ambos recibieron la misma oportunidad de ser salvados de esa destrucción y ver las características de cada uno. Y bueno, esta mujer no se conoce su nombre, o al menos en esta parte no lo menciona, y es la primera vez que se le menciona. No sabemos en qué condiciones vivía, no sabemos si ella, al igual que su esposo, vivía bajo la dirección de Dios, o no sabemos si a lo mejor ella vivía conforme a lo que se practicaba en esta ciudad. No lo dice, no se sabe. Entonces realmente no sabemos el contexto de esta mujer. Pero esta mujer tuvo una oportunidad muy grande de ser salvada. Pero a diferencia de los yernos, que ellos decidieron no creer en lo que iba a pasar, ella estaba consciente de lo que estaba pasando. Ella ya tenía esa perspectiva de la realidad, de que realmente estaba siendo destruida esa ciudad. Ella podía escuchar, ella podía darse cuenta en su sentir que detrás de ella esa ciudad estaba siendo destruida. Y ella estaba muy consciente de la instrucción que el ángel le había dado, de no mirar hacia atrás. Ella a lo mejor tenía un largo camino por delante. Ella a lo mejor tenía un propósito por delante. Pero ¿qué hizo ella? Decidió retroceder. Decidió voltear hacia aquello que ella ya había dejado. Ella decidió voltear hacia aquello que ella ya había dejado atrás. No sabemos a lo mejor qué tanto iba a añorar o extrañar de esa tierra que la hizo voltear. No sabemos qué tanto la preocupaba, qué tanto la alarmaba de lo que había detrás de ella que la hizo voltear. Pero ¿a qué quiero ir con todo esto? Esta mujer, al voltear hacia lo que ella había dejado atrás, se convirtió en una estatua de sal. Es decir, se truncó. Su camino, su vida entera, su futuro se truncó por completo. Se quedó completamente estancada de una manera irreversible. ¿Por qué? Por mirar hacia atrás, por mirar hacia su pasado, digámoslo de alguna manera. Y en esta tarde el Señor nos quiere hacer ese cuestionamiento, esa pregunta. ¿Qué hay atrás? Y muchas veces tú y yo entendemos por pasado antes de que nos convirtiéramos, ¿no? Antes de que conociéramos de Jesús. Pero el pasado es pasado, es decir, el pasado es el día de ayer. El pasado es lo que ocurrió hace algunos momentos. ¿Qué circunstancias de nuestro pasado, qué circunstancias nos tienen en esa condición de estatua de sal, llamémoslo así? ¿Qué condición, qué circunstancias? A lo mejor puede ser una persona, a lo mejor puede ser
una actividad, un lugar que a ti y a mí no nos deja avanzar, que a ti y a mí nos tiene completamente estancados, mirando hacia atrás. ¿Qué es eso? Que tú y yo no podemos dejar de mirar para poder avanzar. ¿Qué es eso que está obstruyendo nuestro camino? ¿Qué es eso que está obstruyendo nuestro propósito? Puede ser, ¿cuál es esa culpa? ¿Cuál es ese remordimiento de nuestro pasado que no nos permite mirar hacia adelante? Que no nos permite caminar hacia adelante. El día de hoy el Padre nos pregunta eso. ¿Qué es eso que no nos permite avanzar? ¿Hacia dónde está tu mirada este día? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Sigues mirando hacia atrás? ¿Sigues mirando hacia esa baja autoestima? ¿Sigues mirando hacia esos problemas de identidad? ¿Sigues mirando esas adicciones que tú ya habías dejado atrás? ¿Sigues mirando ese pecado que tú ya habías dejado atrás? ¿Qué sigues mirando en este momento? ¿Qué sigues mirando en este presente? ¿Qué es aquello que te tiene convertido en una estatua de sal? Pero ¿sabes que tú y yo tenemos una gran ventaja? Esa mujer, su desobediencia, su castigo por esa desobediencia fue irreversible. Ella no pudo salir de esa condición de estatua. No pudo salir, se quedó como una estatua para siempre. Hasta incluso en la actualidad creo que hay una estatua, no sé si sea real, que según dicen que es ella, que es la mujer que se convirtió en sal. Entonces, no tuvo remedio la decisión que ella tomó de desobedecer. Sin embargo, nuestra condición que tú y yo tengamos el día de hoy, sí tiene remedio. Tú y yo sí tenemos esa posibilidad de volver a movernos. Sí tenemos esa posibilidad de seguir avanzando. Sí tenemos esa posibilidad de cambiar nuestra mirada y ver hacia el frente y ver a Jesús. Tenemos esa posibilidad de seguir caminando bajo la dirección del Señor. Entonces el día de hoy el Padre nos cuestiona: ¿qué es eso que te tiene convertido en una estatua? Y ahora otra cosa, algo que es muy doloroso, y es que cuando esta mujer se convirtió en una estatua de sal, Lot y sus hijas no se quedaron ahí para admirarla o para llorarle eternamente. Ella se convirtió en una estatua de sal, ella se estancó y ellos siguieron su camino, ellos no se detuvieron. A lo mejor sí les dolió, ¿no? Perder a su esposa, perder a su madre, pero ellos siguieron. Y muchas veces eso es algo doloroso, que tú y yo sabemos que estamos estancados y ver que los demás no se estancan por nosotros también. Ver que si tú y yo estamos estancados, los demás siguen, los demás avanzan. No depende de otra persona que tú y yo salgamos de esa condición. Depende de nosotros y de nuestra relación con el Señor. Y cambiando ahora a la comparativa con Lot, pues Lot cometió muchos errores en este pasaje, pero en esta parte, al final, él aprovechó esa oportunidad que se le fue dada y fue obediente a la instrucción del Señor que le dio por medio de los ángeles. Él obedeció a esa instrucción de no mirar hacia atrás. Y a lo mejor podemos pensar que fue algo simple, pero no fue algo simple. La instrucción fue:
huye de esa ciudad donde tú ya estabas establecido, donde tienes tu trabajo, donde tienes tu hogar, donde tienes tu familia, donde tienes a lo mejor tus amigos. Imagínate que el día de hoy el Señor te dijera, huye de esta ciudad e inicia desde cero en otro lado. Imagínate que te dijera, toma lo que puedas, toma a tu familia y huye ya en este momento. Obviamente no era fácil la instrucción que el Señor le estaba dando a Lot. Le estaba pidiendo que abandonara una vida vieja. Le estaba pidiendo que iniciara desde cero su vida. Le estaba pidiendo que se restableciera, que comenzara de nuevo. Le estaba dando otra oportunidad. Y él fue obediente, acata esa instrucción, huye con su familia, no mira hacia atrás, fue obediente. Aprovechó en ese momento esa oportunidad que le fue dada para huir de esa destrucción. Entonces, en comparativa con esa mujer, él siguió adelante en este momento. Él no desobedeció, él no retrocedió, no miró hacia atrás. Y al menos en esta parte, él podría ser un ejemplo de lo que tú y yo debemos hacer en nuestro diario caminar. Seguir bajo su dirección, no detenernos, no mirar hacia atrás, no mirar aquello de lo que el Señor ya nos rescató. Aprovechar esa oportunidad que el Padre nos da día a día. Aprovechar esa bondad que nos da para levantarnos día a día. Y después, siguiendo con esta historia, ya es la última parte que vamos a ver, en el versículo 30, no sé si tú has leído acerca de esta parte de las hijas de Lot. Es una parte fuerte, la verdad. No lo vamos a leer, igual te lo voy a platicar. Cuando huyen, ya la esposa de Lot se había convertido en una estatua de sal, siguen y ya cuando había pasado todo este proceso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot toman una decisión. Ellas decían que ya no habían más hombres que a lo mejor quisieran casarse con ellas, hombres que pudieran tomarlas por esposa. Ya no habían hombres que quedaran en ese momento que pudieran darles una descendencia a ellas. Entonces, ¿qué fue lo que hacen? ¿O cuál fue la última alternativa que vieron? Pues que fue tener descendencia por medio de su padre. Entonces, ¿qué hicieron? Van una noche, emborrachan a su papá, a Lot, y la mayor se acuesta con él. El papá no estaba consciente de lo que estaba sucediendo y pues aquí las aprovechadas fueron las hijas y la hija mayor queda embarazada. Al siguiente día, en la noche, lo vuelven a emborrachar y esta vez la hija menor se acuesta con su papá, con Lot. Y de igual manera queda embarazada. Y fíjate bien, al principio yo te daba la genealogía de este hombre y te decía que él es sobrino de ¿quién? De Abraham. Y Abraham, ¿cuál es el pueblo del que es padre Abraham? Los israelitas, ok. Dice versículo 36, 37 y 38. Dice, así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Y
Los amonitas y los moabitas, ¿alguien sabe quiénes eran estos pueblos o por qué se les conocía? Por la guerra constante que tenían con Israel. Exactamente. Estos dos pueblos eran enemigos de Israel. Ya más adelante, cuando se constituye Israel y estas dos naciones, eran pueblos enemigos de Israel. ¿Te das cuenta? La descendencia de Lot, que era sangre del mismo Abraham, esas dos descendencias, o tres descendencias, llamémoslo así, se volvieron enemigas. La descendencia de este acto deliberado provocó una guerra. Esa es la realidad. Esta historia termina en que ellas se embarazan, dan a luz a dos hijos que se convierten en los padres de dos pueblos enemigos del pueblo elegido por Dios. ¿Y por qué te cuento esto? Realmente porque estas dos hijas, ¿qué intentaron hacer? Intentaron forzar de alguna manera la voluntad de Dios. Intentaron hacer las cosas a su manera. Ellas decían, ya no hay más hombres. Claro que habían más hombres. A lo mejor en ese momento, en ese lugar donde se encontraban, el único hombre era su papá. Pero yo te narraba al principio que cuando ellos salen de Sodoma y Gomorra, se dirigieron a otro pueblo, a Zoar, y después quisieron salirse de ahí, que es donde sucede esto de que emborrachan a su padre. Pero eso de que no habían más hombres que puedan darnos descendencia, no era así. Ellas bien pudieron hacer las cosas de una manera correcta, pero ellas decidieron forzar algo que no estaba bien. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. Y es algo, una frase que me gusta mucho y que es dolorosa, porque muchas veces la voluntad de Dios no va a ser acorde a nuestros planes o a nuestros sueños. Pero ¿cómo te puedes dar cuenta que es la voluntad de Dios en nuestra vida? Porque cuando es la voluntad de Dios, tú y yo no tenemos que forzar nada. Tú y yo no tenemos que poner de nuestra parte, en el sentido de que no tenemos que forzar. Cuando es la voluntad de Dios, todo se da, todo florece, porque Él tiene el poder absoluto. Porque lo que Él ha escrito ya está establecido para nuestra vida. Y si tú y yo intentamos forzar esa voluntad, y digo intentar porque realmente no se puede, no acaba bien para nosotros ni para nuestro entorno. Y la otra parte, y ya para terminar, es que la única manera para subsistir en esta tierra, en esta vida, en este mundo de paso, es regirnos bajo su dirección. Hace un momento yo te decía incorrectamente, las hijas se aprovecharon de Lot. Pero no fue así, porque al final a Lot no lo obligaron a emborracharse. No lo amenazaron con una pistola para que se emborrachara. Él tomó la decisión de emborracharse. En este caso, él tenía que ser el adulto pensante, consciente, más que sus hijas, de lo que estaba haciendo. Si él se regía bajo la voluntad de Dios, él no tuvo por qué haberse emborrachado, y 2 veces. Él no tuvo por qué caer en esa tentación del alcoholismo. Así que el día de hoy el Padre nos da un mensaje grande y en diferentes partes, pero el principal es su dirección. Nos da una oportunidad. Vivimos en un mundo
llamado Sodoma y Gomorra. Y la única manera en cómo tú y yo podemos sobrevivir en este mundo es bajo su dirección. ¿Cómo puedo dejar de estar mirando aquello que me sigue esclavizando? Solo su dirección puede cambiar mi mirar. Solo su dirección puede hacer que yo camine en el lugar correcto. Solo su dirección puede hacer que yo mire hacia el lugar correcto. Solo su dirección puede sacarme de ese estancamiento llamado estatua. Solo su dirección, solo su voluntad, solo la sumisión ante Él es lo que nos va a servir para subsistir en esta tierra. No tenemos otra opción. Nada en nuestra vida se dará de una manera correcta. Nada en nuestra vida será benéfico si tú y yo no nos regimos bajo la voluntad de Dios. Lo que Él tiene para nuestra vida ya está establecido. A lo mejor la persona que Él tiene preparada para ti, Él ya la tiene establecida, Él ya la tiene en sus planes, el lugar donde tú y yo vamos a vivir, a lo que nos vamos a dedicar, lo que va a ser de nuestra vida en esta tierra, Él ya lo tiene establecido, Él ya lo tiene escrito. ¿Por qué queremos aferrarnos a que sea nuestra voluntad? A que sean nuestros propios planes. Si quizás ya hemos visto que eso nos ha causado dolor, que eso nos ha causado sufrimiento, que eso nos ha causado destrucción en nuestra vida. ¿Por qué queremos seguir siguiendo nuestros propios anhelos? Si sabemos que si no es la voluntad de Dios, solo va a traer frustración a nuestra vida. ¿Sabes qué debemos empezar a hacer tú y yo? Regirnos bajo su dirección. Y a lo mejor podemos pensar que ya lo hacemos, que el hecho de estar aquí es regirnos bajo su dirección. Pero realmente, de todas las pláticas que nos han venido dando, ¿qué hemos puesto en práctica? ¿Qué realmente sí ha cambiado aquí en nuestra mente y posteriormente en nuestras acciones? ¿Realmente estamos aprovechando esa oportunidad de salvación que nos da el Señor? Esa oportunidad de no pertenecer a esas ciudades llenas de maldad y llenas de pecado. ¿Realmente hemos aprovechado esa oportunidad? Es difícil porque es una oportunidad que conlleva disciplina, que conlleva morir a nosotros mismos, que conlleva morir a una vida vieja, que conlleva iniciar de cero. Claro que es difícil, pero ¿qué prefieres? ¿Seguir viviendo y ser uno más de esas ciudades totalmente depravadas, totalmente enfermas y que ya ni siquiera con un remordimiento de pecado? Realmente el Señor hoy nos pregunta, ¿qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Seguir estancado en el pasado, mirando hacia atrás, mirando la maldad, mirando el pecado, mirando tu esclavitud? ¿O avanzar bajo su dirección? Porque no hay otra manera de avanzar. Es avanzar bajo su dirección o seguir transformados en una estatua de sal. No hay otra opción. No hay otra manera de seguir o no seguir. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos?
Padre, en esta tarde